veíamos un aspecto nuevo que es necesario profundizar adecuadamente. En la moral se trata de la relación al fin que tienen los actos. Hemos dicho que los actos humanos suponen un perfeccionamiento. Perfeccionamiento significa metafísicamente actualización. Esa actualización se refiere en primer lugar a lo inmaterial. La voluntad es inmaterial y se perfecciona inmaterialmente. Sin embargo, como hemos dicho, esa voluntad está unida con las potencias sensitivas, se completa por medio de esas potencias sensitivas y por lo tanto el bien humano, siendo principalmente inmaterial, no es solamente inmaterial. Se realiza también de otras maneras que son inferiores respecto de lo inmaterial, pero que contribuyen a la perfección propia del hombre, que debe ser total, porque el hombre tiene una parte inmaterial y una parte material. Tiene potencias inmateriales y potencias que suponen un órgano corporal. Decía el texto: Subjectum moralis philosophiae est operatio humana ordinata in finem, veletiam homo proutest voluntarie agens propter finem. Hay que analizar cada palabra. En primer lugar, sujeto. El sujeto de una ciencia es la realidad misma de la cual trata. Santo Tomás sigue Aristóteles, el cual no habla de objeto formal y objeto material, como iban a ser los escolásticos posteriores a Santo Tomás especialmente. Aristóteles habla del sujeto. El sujeto quiere decir la cosa misma estudiada. El objeto material y el objeto formal juntos. ¿Qué cosa estudia la filosofía moral? Estudia ciertos actos, que hemos ya explicado, estudia la persona misma, perfeccionada por estos actos. Estudia la substancia humana, como perfeccionada por estos actos. En este sentido, la filosofía moral es una especie superior de antropología. Es una antropología más cercana a la metafísica, porque estudia la sustancia humana perfeccionada por el contacto con las realidades superiores, inmateriales. Lo más propio de la filosofía moral es estudiar entonces las acciones voluntarias en las cuales se refleja lo que la razón conoce. La voluntad como tal tiene por objeto el bien inteligible. Y el bien, como dice el mismo Aristóteles, es el fin. Bien es siempre fin.
Aquí es necesario tener bien presente la concepción realista del bien y del fin. El bien es fin, no como algo abstracto que la inteligencia proyecta, como una idea que puede realizarse o no, sino que el bien es fin en cuanto es ya real. El objeto de la voluntad es algo que ya existe. No algo que podría existir eventualmente. Ahora bien, la voluntad debe alcanzar eso que ya existe. ¿Cómo lo alcanza? Ejercitando su acto de manera tal que produce un nuevo bien. Ese nuevo bien participa del bien que ya existe. El bien que ya existe es el bien metafísico realizado en la realidad creada por Dios y como fuente el bien divino. ¿Cómo se pone la voluntad en contacto con ese bien? A través de la inteligencia. Por eso decimos que la operación de la inteligencia es causa de la operación de la voluntad. En el aspecto específico de ponerla en contacto con la realidad. En otro aspecto, sin embargo, la voluntad es causa de la operación de la inteligencia, como explica Santo Tomás, por ejemplo, en las cuestiones disputadas acerca del mal, donde tiene esa famosa frase, intelligo autem quia volo, entiendo porque quiero. En cuanto que, estando la voluntad unida con su objeto, mueve la inteligencia a conocerlo más, para estar más unida, o sea, más perfeccionada. En ese sentido decimos que el bien es fin, o sea, causa un movimiento que en este caso es principalmente espiritual. Es el movimiento de la voluntad. Causa un dinamismo de perfeccionamiento. Ese dinamismo, por decir así, arrastra los actos de las potencias inferiores a la voluntad, es decir, la de los apetitos sensitivos. Apetito irascible, apetito concupiscible. Por eso la voluntad mueve las otras potencias. Esa moción es ordenada cuando es real, es decir,
cuando lo que la voluntad produce en las otras potencias depende del bien real, aquel captado por la inteligencia. Cuando la voluntad mueve las otras potencias a partir de un bien aparente, es decir, no captado por la inteligencia, sino producido artificialmente por las potencias cognoscitivas sensibles, la imaginación, esa moción de la voluntad sobre las otras potencias es mala. Mala quiere decir deficiente. Deficiente quiere decir que le falta algo. ¿Qué es lo que le falta? El orden de la razón, o sea, el contacto con la realidad. ¿Con qué realidad? Con la realidad más intensa, más real, por decir así, que es la realidad metafísica. La realidad que es el ser en el sentido pleno del término. Este ser es el fruto de la creación divina, donde está el ser absoluto. Es decir, en la conducta humana, en las operaciones humanas, hay dos posibilidades. O se perfecciona entrando en contacto con la realidad misma, o es deficiente. En cuanto la voluntad tiende a algo que es inferior a su propia consistencia o dignidad, es decir, en cuanto a través de las potencias cognoscitivas sensibles tiende a un bien que es inferior a ella misma, que es el bien sensitivo. O captable sensiblemente, es decir, tiende a un estado corporal referido a las cosas corporales. Para Santo Tomás, la relación al fin es capital, es constitutiva de todo el orden moral, es principal, es ordenadora. La bondad de la acción depende principalmente del fin, simplemente porque el fin es la bondad. Los actos son buenos por el fin. ¿Cuáles son los actos buenos? Los que participan del fin. ¿Cuáles son los actos malos? Los que no participan del fin. Esa participación no es establecida por el hombre. Principalmente, como hemos dicho, es decir, no es establecida por los actos de las potencias sensitivas del hombre, que es lo que normalmente se llama subjetividad, aunque no lo es en sentido pleno.
esa participación depende principalmente de la realidad misma. ¿Qué realidad? No la realidad exterior, porque en ese caso estaríamos en lo que antes dijimos, en el orden sensitivo todavía, sino de esa realidad metafísica, de esa realidad en el sentido pleno, captada solo por la inteligencia en su función superior, en cuanto esa realidad participa de la realidad absoluta, que es fuente de toda realidad, de la realidad divina. En ese sentido, se puede decir que la bondad de la acción depende del sujeto, pero en cuanto el sujeto está en contacto con la verdadera realidad, por medio de la inteligencia. De aquí sacamos una consecuencia práctica: la educación moral no puede consistir solamente en un entrenamiento para las acciones hecho exteriormente, sino que debe implicar esencialmente una apertura cognoscitiva al bien inteligible. Dicho de otra manera, y siguiendo la filosofía de Aristóteles, retomada por Santo Tomás, la moral debe poseer siempre una dimensión contemplativa. Justamente por lo que afirma aquí Santo Tomás, que las acciones son buenas porque participan del fin, porque están ordenadas a un fin, es decir, porque reciben perfección de él. Ahora bien, ¿cuál es el fin? Lo dice Aristóteles al final de este libro, en el libro 10 de la Ética a Nicómaco. El fin es la contemplación. Las acciones son buenas en cuanto anticipan el fin, o sea, anticipan la contemplación. En cuanto permiten el desarrollo y el perfeccionamiento de la vida contemplativa. La vida contemplativa produce felicidad. Esto es también fundamental en Aristóteles, Santo Tomás lo retoma. Por eso, para Aristóteles y también para Santo Tomás, las acciones son buenas en cuanto producen gozo. No cualquier gozo, sino este gozo que está en la voluntad, en cuanto la voluntad sigue a la inteligencia, que la pone en contacto con lo real y permite así su perfeccionamiento. Su acto que produce un nuevo bien. Es decir, la voluntad encuentra gozo en cuanto tiene una nueva plenitud que antes no tenía. Este es un gozo de orden espiritual, del cual puede participar también la parte sensitiva del hombre, y se convierte así en un gozo afectivo.
¿Cuándo existe un gozo afectivo de orden sensitivo? Cuando el hombre conoce un estado de perfección corporal en sí mismo. Cuando hay un gozo espiritual de la voluntad, cuando la voluntad tiene una nueva perfección y esta nueva perfección es conocida por la inteligencia en sí. ¿Cuál es en el fondo el nuevo bien de la voluntad? Haber llevado la inteligencia a una perfección nueva. Haber movido la inteligencia para llegar a una perfección nueva, que es un conocimiento más profundo de la realidad. De esta manera, Aristóteles y Santo Tomás dicen que el gozo es regla de los actos humanos, es norma. Es una norma más profunda que la ley natural misma. Porque la ley natural depende del fin. Esta explicación ciertamente no es subjetivista en el sentido común del término. Es decir, no depende de las imágenes subjetivas o de los afectos subjetivos, entendidos sin conexión con el conocimiento de la realidad misma. Es una explicación subjetiva en el sentido pleno del término, es decir, en cuanto supone el perfeccionamiento real de la persona que no puede darse sin un contacto con la verdadera realidad, que se da a través del conocimiento metafísico de la inteligencia y del conocimiento también de otro orden inferior físico, pero conectado con el metafísico o apoyado sobre el metafísico, reflejando el verdadero orden de la realidad. El perfeccionamiento moral, por lo tanto, es participar del orden de la realidad y, por lo tanto, participar del orden del mismo Dios o de la perfección del mismo Dios. Sobre esto, el gozo afectivo y el gozo espiritual que se estaba explicando, ¿qué se diferencia la moral utilitarista? Porque ellos también afirman lo mismo, ¿no? Sí, lo afirman, pero sin tener en cuenta el aspecto metafísico que no conocen. Esa es la gran diferencia. Los utilitaristas se fijan simplemente en un bien subjetivo y este bien subjetivo está considerado de una manera parcial. Es decir, es el bien de la parte sensitiva del hombre. Por lo tanto, no es un bien humano en cuanto tal. Es el bien que el hombre tiene en común con los animales. Lo que ellos llaman sujeto no es el verdadero sujeto. Lo que en estas posiciones se llama subjetivo no es realmente subjetivo. Porque en el hombre el sujeto es la persona y la persona tiene una dimensión que es principalmente espiritual. En estas concepciones el espíritu está al servicio de lo sensible. Por lo tanto, hay una inversión del orden moral. En el orden moral es lo sensible que debe participar de lo superior, de lo espiritual, de lo metafísico,
en el utilitarismo es la voluntad y la razón del hombre que están al servicio de el bien sensitivo. ¿Qué es el bien sensitivo? Es simplemente un estado corporal en última instancia. Un estado afectivo. Cuando se identifica el bien del hombre con el bien sensitivo, se cae en la inmoralidad, en la inversión de la moralidad. Ya lo decía Kant. Como Kant no conocía otro bien que el bien sensitivo, otra felicidad que la felicidad sensitiva, decía que una moral que busca la felicidad es una falsa moral. Es en realidad inmoralidad. Atacaba radicalmente la ética clásica, la ética de Aristóteles, y tanto más la ética cristiana, que en el fondo es búsqueda de la felicidad. Por eso Kant subvierte los fundamentos mismos de la moral. Y tiene como resultado estas posiciones de las que hablábamos anteriormente. Contemplación significa perfección de la inteligencia en cuanto alcanza su objeto. ¿Cuál es el objeto superior de la inteligencia? Es el ser, captado como verdad. Es el ser en cuanto se le manifiesta. El ser es algo superior a lo material, incluso cuando está realizado en las cosas materiales. Por eso Santo Tomás dice que el ser es como una luz de la cosa. Una luz en el sentido inteligible del término. Luz es metáfora de una realidad imperceptible por los sentidos. Perceptible solo por la inteligencia, captable por una facultad superior a lo sensitivo mismo. La renovación moral que es necesaria en el mundo de hoy pasa por la contemplación. Sin tener en cuenta esta dimensión, carece de fundamento último. La destrucción de la metafísica operada por Kant y por las filosofías que derivan de él constituye un impedimento grave para la vida moral, la cual puede ser reconstituida solamente cuando la mente humana se abre nuevamente a esta contemplación, que es el último fundamento de la moralidad. ¿En cuanto es el fin? Los actos humanos son buenos en cuanto tienden al fin. Más aún, en cuanto en ellos está anticipado o participado el fin. Repetimos a la luz de esta explicación la frase del comentario de Santo Tomás. Así como el sujeto de la filosofía natural es el movimiento o la cosa móvil, así el sujeto de la filosofía moral es la operación humana ordenada hacia el fin, o también el hombre en cuanto obra voluntariamente por el fin. ¿Está claro esto? A continuación, Santo Tomás
sitúa adecuadamente el lugar de el libro del cual se está tratando en el conjunto de la ciencia moral. La ética a Nicómaco no trata toda la moral, sino una parte de la moral. Esta parte es la que corresponde a la acción humana del individuo, de la persona, considerada en sí misma. ¿Por qué esta es una parte? Porque la moral implica la interacción con los otros hombres. El fin de la vida humana no puede alcanzarse solo de manera individual. Se alcanza, en cambio, de manera política. ¿Qué quiere decir? De manera social. En cuanto el hombre está en relación con los otros hombres de manera organizada, es decir, en una polis o ciudad. Que tiene un orden garantizado, establecido por la autoridad. Aunque no surge simplemente de la autoridad, sino de la naturaleza del hombre y de sus operaciones. Lo vemos en el número 4 del texto. Hay que saber que, porque el hombre naturalmente es un animal social, en cuanto necesita para su vida de muchas cosas, que él no puede preparar por sí mismo, se sigue que el hombre naturalmente es parte de una multitud. Por la cual le llega a él el auxilio para vivir bien. Esto es parte del realismo de Aristóteles y de Santo Tomás. Ese fin que el hombre busca y los actos adecuados para alcanzarlo no pueden realizarse sin la vida social. Un individuo solo no puede alcanzar ese fin. No puede siquiera hacer las acciones adecuadas para alcanzarlo. Necesita de otros, no simplemente de otros individuos, sino de un conjunto de individuos o de personas que tienden al mismo fin. Porque es esto por la imperfección de la naturaleza humana. Las sustancias separadas no son sociales para Aristóteles. Por sí mismas alcanzan el fin, que es la contemplación. Dios no es social en este sentido, es social en un sentido más profundo que Aristóteles no conocía, porque Dios son tres personas. Como dice Santo Tomás en la Suma, Dios no es solitario. Esto Aristóteles no lo podía saber porque no tenía la revelación. Por lo tanto, tampoco podía saber lo que nosotros
teológicamente consideramos que en esta socialidad de la ética hay una preparación para la vida trinitaria. Filosóficamente, podemos solamente constatar que el hombre por sí mismo no puede alcanzar la contemplación. Necesita una educación, necesita haber leído la metafísica de Aristóteles. Para eso tiene que haber existido Aristóteles y antes Platón, que fue maestro de Aristóteles, y antes Anaxágoras y todos los que Aristóteles dice que prepararon la ciencia filosófica, la metafísica. Tiene que haber existido muchos maestros que hicieron llegar hasta aquí, hasta nuestra época, la metafísica de Aristóteles. Tienen que haber otros hombres que nos hicieron captar la importancia de esa metafísica, que nos enseñaron su significado real, etc. Todo lo cual además no puede existir sin muchas otras condiciones que no son de orden intelectual, ni que son el magisterio. Tiene que haber otros hombres que trabajen y produzcan alimentos para que nosotros comamos y después podamos ser metafísicos, etc. Todo eso significa que la vida humana, en cuanto es humana, es social. Por lo tanto, la ética o la moral, la ciencia moral, la filosofía moral, no es solamente la que se refiere al individuo o a la persona. Aunque puede decirse que el perfeccionamiento de la persona es el fin de la vida moral y por lo tanto es aquello que principalmente estudia la moral. Porque la vida social sirve para que la persona sea perfecta. Este pensamiento ha sido captado también en la doctrina social de la Iglesia, en la cual se afirma que el fin de la vida en sociedad es el perfeccionamiento personal. Incluso el Vaticano II tiene esta afirmación.